Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad vamos a tratar un tema relacionado con, como ya dije en el video anterior, con el concepto de huella ecológica, el concepto de huella de carbono, y además vamos a terminar el video con los protocolos vigentes, digamos así, respecto del combate al cambio climático, ¿ok? El calentamiento global y todo lo que hablamos, ¿verdad?, en el video anterior sobre los impactos ambientales. Ahora, los conceptos de huella ecológica y huella de carbono seguramente lo habrán escuchado. Son muy parecidos entre sí, ya que ambos contienen la palabra huella, es verdad, pero significan diferentes cosas en estricto rigor. Por ejemplo, nosotros sabemos de que el impacto de todas las actividades a nivel general, a nivel mundial, digámoslo, ya ha tenido repercusiones tanto económicas, ¿verdad? Como sociales y biológicas, ambientales, a nivel global, a nivel globalizado. Y sabemos que generalmente ya también estos impactos están relacionados con la cantidad de gente y también con el territorio que estamos ocupando. Por ejemplo, generalmente la huella ecológica, ya si lo queremos definir como algún concepto, como dice ahí, se define como la superficie de tierra productiva que se necesita para sostener la población de un territorio en concreto. Ahora, eso enfocado al nivel de vida, ¿verdad? Y a su consumo. Me explico. La huella ecológica tiene que ver básicamente con eh, la superficie de algún lugar habitable para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, el campo vendría siendo un impacto de huella ecológica, así como también la ciudad, ¿ok? Pero cuando habla de superficie de tierra productiva, hablamos de que sea producible en el tiempo. Es decir, de que, por ejemplo, una ciudad no sería productiva, digámoslo así, en el tiempo, porque básicamente son edificios y los edificios básicamente eh, no ayudan, digamos, al tema de la tierra. Ya lo vimos principalmente en el video anterior con el tema de los impactos ambientales sobre la urbanización. Entonces, en este caso, la huella ecológica es esta superficie de tierra que sea productiva, digámoslo así, para poder generar la vida necesaria para poder sostener, como dice ahí, la población de un territorio en concreto. ¿Ok? En ese sentido, ya es súper fácil de entender de acuerdo a la cantidad actual de recursos que posee una localidad, una superficie, digámoslo así, un lugar específico, ¿ya? Y si son sostenibles o no en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy al campo y la tierra ya está labrada, digamos, ya está cosechada, digámoslo así, y al fin y al cabo fue dejada, ¿verdad?, por 10 años ahí abandonada, esa tierra no me sirve, por tanto, no sería un lugar sostenible en el tiempo. La huella ecológica puede ser mayor en este caso o puede ser menor. En este caso sería menor porque naturalmente tendría una menor cantidad de recursos que se pueden utilizar. En ese sentido, ¿verdad? La necesidad de este indicador, como dice ahí, ya se debe a que la localización ecológica de los asentamientos humanos ya no coincide con su localización geográfica. ¿Qué significa esto? Que hoy en día mucha gente ya no vive principalmente en las grandes urbes, ya, sino que ya vive a las afueras de las urbes. Entonces, la localización geográfica, ¿verdad? Digamos, el lugar geográfico, no sé, Santiago, Antofagasta, Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿ok? Ya los lugares donde la gente habita ya no coincide con el punto geográfico en el mapa. Entonces puede un ser humano asentarse, digámoslo así, eh, eh, colocar, ¿cierto?, su hogar, su vivienda, en un lugar que ya no coincide, ¿verdad?, con este lugar geográfico. ¿Ok? Entonces, la gente ya está expandiéndose a más lugares donde ya no hay una ciudad como tal, digámoslo así. Y eso también genera un impacto ambiental, como lo vimos en el video anterior. Entonces, la necesidad de tener esta huella ecológica básicamente es saber realmente el impacto global que tiene los asentamientos humanos en general con respecto a la cantidad, por supuesto, ya de recursos que se pueden utilizar. Y hoy en día tenemos claro de que los recursos por año se acaban prácticamente en la primera mitad del año, básicamente. Y eso alarga, por ejemplo, los recursos que estamos consumiendo ahora. Por ejemplo, en febrero de 2024 son los recursos prácticamente del 2030, si lo queremos llevar a un plano un poco más exagerado. ¿Ok? Entonces,
cada vez el ser humano, ¿verdad? Como población, como la Tierra, digámoslo así, está consumiendo más recursos de lo que está generando. Y eso al fin y al cabo genera un impacto ambiental mucho más masivo. Y eso es lo que provoca un poco también lo que es el calentamiento global en sí. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿verdad? Diferentes eh, situaciones, ¿verdad? Diferentes eh, actividades, ¿verdad? Que se realizan ya respecto al tema de la huella ecológica. Por ejemplo, la bioproductividad en la tierra ya es la solución necesaria para los pastos que alimentan al ganado. Obviamente, perdón, si tenemos una actividad, ¿verdad? La ganadería, la agricultura, que si bien son impactos ambientales en sí, o son causas de los impactos ambientales, ya igual, obviamente, yo necesito la agricultura y la ganadería para poder sobrevivir en alguna parte, porque necesito comida, necesito tener una tierra firme para poder plantar mis árboles, etc. Entonces, esta bioproductividad de la tierra tiene que ver con eso, tiene que ver con la superficie que yo tengo para poder alimentar a mi ganado, para poder, obviamente, generar más recursos y así poder aumentar el valor de la huella ecológica. También lo que es la bioproductividad en el mar, ¿cierto? También el tema de los peces que se consumen generalmente, también hay un impacto con la huella ecológica y la energía de la tierra, las conducciones de la tierra y también lo que es la biodiversidad. Ya la biodiversidad tiene que ver mucho con el tema relacionado a qué estamos haciendo realmente para ya llevar a ese punto, cómo podemos eh, tener hectáreas, como dice ahí, para proporcionar este alimento vegetal que para los seres humanos, por ejemplo, lo necesitamos generalmente. Entonces ahí nosotros podemos llevar al plano de decir, claro, la huella ecológica en este caso es un indicador de qué tanta superficie yo puedo llegar a consumir. Obviamente, hoy en día la huella ecológica generalmente tiende a disminuir, ¿ya? Y en algunos casos tiende a aumentar, y va a depender mucho realmente si eh, estamos utilizando bien los recursos o no estamos utilizando bien los recursos. Uno me dirá, pero estamos consumiendo peces y estamos acabando con la vida marina. Efectivamente. Obviamente, acá en este caso la bioproductividad en el mar se relaciona mucho, mucho al tema de los cultivos en el mar. Ya ustedes pueden ver, por ejemplo, en muchos documentales que los pescadores o las grandes industrias, digamos, del pescado generalmente cultivan a sus pescados para poder producir esta materia prima sin tener la necesidad de acabar realmente con la fauna nativa, digamos, ya del mar en ese sentido. Y ahí uno puede decir, claro, pero igual estamos utilizando animales, fauna, para al fin y al cabo el consumo. Claro, porque al fin y al cabo nosotros también somos seres humanos y también necesitamos este alimento para poder sobrevivir. Obviamente en la época de las cavernas la gente sobrevivía a puras frutas, ¿cierto? O plantas, obviamente. Pero sí, si lo llevamos al plano actual, ¿verdad? En el siglo XXI, sí la gente necesita a veces, en principio, ¿verdad? No digo que hay personas que obviamente no consumen carne, por supuesto, ni pescado, y etcétera, pero si lo llevamos a ese plano, obviamente ya hay mucha gente a nivel mundial que necesita pescado, o carne, o pollo, o lo que sea. Entonces, ahí también hablamos de esa productividad que tenemos que generar, obviamente, para aumentar el valor de la huella ecológica y, obviamente, producir menos impacto ambiental, digamos, a nivel globalizado. Por eso es que está hoy en día mucho el tema de los productos, ¿cierto? Eh, que son como veganos, ¿verdad? Los productos a base de plantas, que si bien no son iguales, por supuesto, que los productos, digamos, originales, así, sí generan, por supuesto, un sabor similar y eso también ayuda en parte, obviamente, al tema de conservar bien el valor de la huella ecológica y no bajarlo del valor actual, digámoslo así. ¿Ya? Bueno, ahí un trato un poquito largo, ahí si quieren ponerle pausa para leerlo, yo lo voy a reducir, por supuesto, lo voy a sintetizar. ¿Ya? Generalmente los informes de la ONU afirman de que el consumo mundial, como dice ahí, ¿cierto? Es 2,85 unidades de superficie por persona. ¿Qué significa eso? Significa de que generalmente ya, unidades me refiero a, no sé, voy a colocar un ejemplo, un pan, por ejemplo. Ya, entonces, ese es el consumo mundial. Ya hablamos consumo mundial en general, por supuesto. Ya, y si a eso le sumamos de que somos 8.000 millones de personas, prácticamente la población mundial consume aproximadamente casi 20.000 millones de unidades, ¿cierto?, de algún recurso. ¿Ok?
Y eso sí, y como dice ahí, más del 30% de la disponibilidad ecológica. Eso significa, que, como yo dije hace un rato atrás, perdón, eh, el consumo energético de este año prácticamente se agotó hace 3 o 4 años atrás, ¿ok? Si bien la pandemia ayudó a que estos recursos se consumiesen poco, ya veníamos con un desfase en cuanto al consumo de los recursos que teníamos en ese año, por ejemplo, el 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Ok? Pero ya ahí sí podemos hablar específicamente de que había una cantidad de recursos y en realidad esos recursos no es que ya no existan, sino que vamos con un desfase prácticamente de 4 o 5 años respecto del año actual. Y eso habla un poco de lo que es el 30% superior a la disponibilidad ecológica y eso explica por qué cada año, siempre que hemos, por ejemplo, ya se agotaron los recursos para el 2024. Ya, esos son los recursos entre comillas que se tienen para el 2024. Pero ya vamos con ese desfase de recursos, por lo menos desde el 2019 hacia atrás. ¿Ok? Hay algunos países que tienen una huella ecológica total, ¿cierto? Una huella ecológica en función, por ejemplo, ya de 7,22 unidades, que es un valor relativamente alto, ya, mientras que el resto tiene 1,81. O sea, a veces cuando la huella ecológica es tanta, significa que lo que requieren esas personas para su consumo es superior a lo que deberían tener. Entonces, a veces, perdón, la huella ecológica es un indicador de la gran cantidad de consumo que estamos generando ya en función de lo que realmente tenemos. Hay muchos países que tienen un consumo mucho más bajo y eso implica por qué también después, cuando vemos la huella de carbono, sea un valor relativamente superior a lo que podemos llegar a obtener. Sí, en estos casos ya nosotros podemos llegar a tener huellas ecológicas más grandes, pero eso también puede implicar de que el consumo energético en esos lugares es mucho más grande. Y países, principalmente del primer mundo, hablo de los países europeos y también, por ejemplo, Estados Unidos. Los países, por ejemplo, que tienen 1,81 son principalmente países del tercer mundo, Sudamérica, África, etc. ¿Ya? Y como dice ahí, ¿verdad? El objetivo de este indicador es reflejar las diferencias entre la demanda y el consumo de los recursos. Y efectivamente es lo que yo acabo de decir. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico que muestra ya específicamente las comparativas de la proporción de dióxido de carbono con el valor de la huella ecológica. Si ven, la huella ecológica de la humanidad ha aumentado bastante y eso significa que está sobrepasando, ¿verdad? Como dije recién, la capacidad que tiene el planeta para poder obtener estos recursos. Por eso es que generalmente cada año, como les decía, se acaban más rápido de los recursos. No significa que me voy a quedar sin pan o sin leche o sin pescado, no, no significa eso, sino que los consumos energéticos, ¿verdad? Lo que proporciona la materia prima, digámoslo así, se están acabando cada vez más rápido. Y eso también puede llevar a una extinción en algún punto cierto del futuro. Principalmente de aquí a, no sé, no quiero dar un número por supuesto, pero principalmente de aquí al próximo siglo puede que respecto de esto, ¿verdad? Haya más hambruna, haya más escasez de agua, etc. En el caso de la huella de carbono, es un concepto muy parecido a la huella ecológica, sino que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que son los principalmente llamados EI, ¿ok? Que los gases de efecto invernadero son los que generalmente se emiten a la atmósfera, como el dióxido de carbono, como el monóxido, como el metano, etcétera, y que son, como dice ahí, emitidos hacia la atmósfera de forma directa o indirecta por alguna persona o alguna empresa, principalmente las industrias, ¿ya? Los gases de efecto invernadero son los principales responsables del aumento de la temperatura, que la temperatura de la Tierra, la temperatura superficial de nuestro planeta, aumente cada año principalmente, o 0,2 grados, o a veces 1 grado, por ejemplo, ha aumentado de un año a otro, ya es la principal, perdón, es debido a los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y que uno puede decir, entonces dejemos de emitir gases de efecto invernadero. No, no es eso, sino que al fin y al cabo, igual los gases de efecto invernadero permiten proporcionar, ¿cierto?, un efecto invernadero más constante dentro de eso. ¿Qué pasa? Que estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero y eso está provocando de que la atmósfera se esté engruesando cada vez más. Y esto también a la larga puede provocar un efecto invernadero mucho más agresivo como el que pasa en Venus y que dije en el video anterior. ¿Ya? A través de la medición de la huella de carbono se busca cuantificar, o sea, darle un valor, digamos, a la cantidad de gases de efecto invernadero que son emitidos
y buscar las herramientas como los protocolos que vamos a ver ahora a continuación, ya enfocados específicamente a combatir el tema del cambio climático. Acá tenemos algunas acciones que nosotros hacemos que consumen generalmente y podemos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero ya que se emiten obviamente a la atmósfera. Por ejemplo, las emisiones de CO2 por persona o la media por persona a nivel global son aproximadamente 4.400 kilogramos, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero. Eso es bastante alto, ¿ya? Por ejemplo, reducir la cantidad de basura ya nos va a reducir los gases en 800 kilogramos. Entonces, evitar, ¿verdad? Botar mucho plástico, reutilizarlo también es súper importante. Lo que yo le hablaba de que si estoy relativamente cerca de mi trabajo o del colegio, yo puedo generalmente irme más caminando y evitar utilizar mucho automóvil, a veces la locomoción colectiva, los buses, los taxis, los colectivos me ayudan en ese sentido para yo poder mejor evitar tantos autos que a veces se provoca mucha congestión y también el tema de la contaminación acústica, por ejemplo, etc. Y así con cada una de esas cosas. Entonces, si hacemos todas esas acciones, ¿verdad? Podemos reducir prácticamente a un poquito menos de la mitad o prácticamente a la mitad de los gases de efecto invernadero que se emiten anualmente a nivel mundial en el planeta. Entonces, se puede hacer. Obviamente, como les decía en los dos videos anteriores, está en nosotros, los seres humanos, provocar el cambio. Ustedes son más jóvenes que también este video, ¿ok? Y seguramente tienen las herramientas para provocar el cambio positivo, ¿verdad?, en el planeta. Entonces, queda en ustedes provocar este cambio positivo para que podamos tener un mundo más saludable, por así decirlo. Entonces, tenemos los protocolos del cambio climático. Los protocolos son súper sencillos, ¿ok? Nosotros tenemos dos tipos de protocolos que fueron diseñados al finalizar el siglo XX, prácticamente de 1990 hacia adelante, pero se venían trabajando de hace mucho tiempo atrás, por lo menos de hace unos 20 años atrás, para llegar a un consenso realmente entre los países de potencias mundiales y en general de los países, en general, mejor dicho, ¿ok? Para combatir el cambio climático. En ese sentido, nosotros podemos tener dos protocolos, que es el protocolo de Kioto y es el protocolo de Montreal, ¿ok? Obviamente estos protocolos fueron realizados, mejor dicho, fueron decretados en esas ciudades. Kioto es una ciudad que está en Japón, Montreal es una ciudad que está en Canadá, ¿ok? Y en este caso, en esas reuniones, en esos congresos, mejor dicho, ¿ok? Se tomaron acciones, se tomaron determinaciones para buscar una forma y decretar, por supuesto, qué tenemos que hacer para combatir el cambio climático, reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera o bien disminuir, como dice ahí, el daño de la capa de ozono. El principal es el protocolo de Kioto. Como dice ahí, el objetivo de este protocolo es reducir la emisión de los 6 gases de efecto invernadero. Ahí en los comentarios me gustaría que dejaran cuáles son los 6 gases de efecto invernadero que son emitidos hacia la atmósfera. ¿Ya? Y en la que los países signatarios, significan los países que están adscritos a este protocolo, deben estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Que uno de los principales países que está ahí es Estados Unidos. ¿Ok? Y lamentablemente, Estados Unidos es un país que tiene una gran emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera junto con China, y son los dos países potencias mundiales que no están respetando en sí esta parte del protocolo. Y por eso es que cada año, ¿verdad?, la temperatura de la Tierra empieza a aumentar, ¿ok? Y lamentablemente, si esos dos países no consiguen ese cambio positivo, vamos a seguir constantemente y los países que son más perjudiciales son los países que cuentan con menos recursos, que son principalmente los países del tercer mundo, ¿ok? Y la idea, como decía yo recién, que este protocolo busca reducir esas emisiones. Se esperaba, por ejemplo, de que entre el 2008 y el 2012 se redujese un 5%. Esto se prorrogó específicamente ya hasta aproximadamente como el 2020, si no me equivoco, ya un poquito antes de la pandemia, ya, y se está estableciendo en cierto modo, pero igual la emisión
de los gases de efecto invernadero de Estados Unidos y de China son bastante altos. Entonces, en ese sentido, podemos reducir toda la cantidad de gases de efecto invernadero, pero si estos dos países siguen emitiendo estos gases de efecto invernadero, lamentablemente no vamos a conseguir una reducción cuantitativa de estos gases. ¿Ya? Sí, este protocolo, ¿ya? Ha logrado establecer, ¿verdad?, políticas de Estado, como por ejemplo el ecocidio, que acá en nuestro país se sanciona el ecocidio, que es el daño al medio ambiente, ¿ok? Se sanciona con alguna multa, en algunos casos, por ejemplo, con algunos días de cárcel, ¿ya? Según los protocolos actuales que tiene cada país. Por ejemplo, en este país se sanciona, ¿verdad?, el ecocidio, que es mi país. Ahora, obviamente, la gran mayoría de las sanciones por ecocidio no son con cárcel, sino que son con multas más monetarias, digámoslo así. ¿Ya? El protocolo busca promover el desarrollo sostenible, digamos, no sé, aprovechar la energía solar, la energía del viento, que son energías potencialmente favorables para el desarrollo de la vida y que también, obviamente, eh, no contaminan específicamente. ¿Ok? También las hidroeléctricas están metidas dentro de ese punto. Ya, por ejemplo, se busca con este protocolo cerrar las termoeléctricas a nivel mundial, cerrar las termonucleares también a nivel mundial, porque eso también genera una contaminación muy grande. Y son los principales emisores, obviamente, de, eh, de gases de efecto invernadero. Ahora, en ese último punto, la energía nuclear no se considera dentro de esto porque si bien no eleva una nube tóxica a la atmósfera, puede ser potencialmente peligrosa para la humanidad por este material radioactivo que contiene la energía nuclear. Después tenemos el protocolo de Montreal, que a diferencia del protocolo de Kioto, que busca reducir los gases de efecto invernadero, el protocolo de Montreal, que también fue desarrollado a finales del siglo XX, busca reducir el tamaño de la capa, el del agujero de la capa de ozono, protegerla. ¿Ya? Nosotros sabemos de que los seres humanos emitimos muchos gases hacia la atmósfera, los gases de efecto invernadero, y eso provoca un aumento en el agujero de la capa de ozono. Y eso a su vez también está haciendo de que la temperatura aumente, que estemos teniendo más enfermedades a la piel específicamente, y que obviamente reducir la producción, ¿verdad?, de sustancias que en este caso son muy parecidos, como si ustedes pueden darse cuenta, son muy parecidos los dos protocolos entre sí, ¿ya? Y de que si todos los países cumplen con este protocolo, que la gran mayoría de los países a nivel mundial están adscritos a este protocolo de Montreal, que es el más general, por así decirlo, la capa de ozono podría recuperarse de aquí al 2050. Estamos en 2024, así que serán en un poquito más de 25 años. Se puede. Hoy en día los registros en respecto al tamaño de la capa de ozono y a su agujero han ido sustancialmente reduciéndose y eso es bueno, ¿ok? Pero no tenemos que dejarnos estar, como se dice, no tenemos que descuidarnos, porque si no, a la larga vamos a provocar un daño mucho más irreversible, ¿ok? Y esta es una cita que está dentro del protocolo, ¿ya? La voy a leer rápidamente. Dice, reconociendo que la emisión en todo el mundo de ciertas sustancias puede agotar considerablemente y modificar la capa de ozono en una forma que podría tener repercusiones nocivas sobre la salud y el medio ambiente. Decididas a proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para controlar equitativamente el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos, teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de desarrollo tienen los países en desarrollo. Esa es una cita dentro de lo que es el protocolo de Montreal, ¿ok? Y habla mucho de lo que se está haciendo con este protocolo, buscar, como decía, el desarrollo sostenible, ¿ok? Buscar nuevas energías renovables que se puedan utilizar en el tiempo, que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Para finalizar, ¿en qué consiste la huella ecológica? Bueno, dijimos al principio del video que la huella ecológica tiene que ver con la cantidad de recursos que se consumen por unidad de superficie, ¿ok? Mientras mayor sea la huella ecológica, puede ser perjudicial o puede ser también beneficioso. Va a depender mucho de cuál es la cantidad de recursos que se están consumiendo, ¿ok? Es la huella de carbono, es la concentración o la emisión de gases de efecto invernadero que se tienen hacia la atmósfera, obviamente de forma más cuantitativa.
¿Qué permite explicar el protocolo de Kioto? Bueno, permite reducir, ¿cierto?, la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. ¿Y cuáles son las consideraciones con el que toma el protocolo de Montreal? Bueno, tener en cuenta el desarrollo sostenible en el tiempo, las energías renovables, cuidar el medio ambiente y también reducir el agujero de la capa de ozono. Así que nada más, espero que le haya gustado esta parte de la sección de lo que es la ecología del medio ambiente. Ya en el siguiente video vamos a hablar ya un poco de la mecánica de fluidos, que es otra parte de la sección para tratar ya los conceptos de densidad, presión, etcétera. ¿Ya? Así que nada más, me despido, yo soy Diego y nos vemos en otro video más acá en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.